La edad de oro de Hollywood parecía impecable en la gran pantalla. Caras perfectas, trajes elegantes, estrellas veneradas como dioses. Pero a pocos metros, justo enfrente, en el escenario del Tonight Show, Johnny Carson conocía una verdad que el público nunca olió, literalmente. Durante décadas, Carson se sentó noche tras noche frente a las más grandes leyendas del siglo XX. Genios, iconos, personas cuyos nombres escribieron la historia del cine y la música. Los espectadores veían carisma y grandeza. Carson, sin embargo, experimentó la cercanía, y con ella llegaron cosas que no podían ocultarse: el olor a poder, a decadencia, a vida excesiva y a cuerpos que hacía tiempo habían pagado el precio de la fama. Algunos invitados olían a control absoluto, otros a derrumbe interno. Había quienes cuya presencia consistía en humo, alcohol y años de autodestrucción. Estos olores no eran meramente desagradables, contaban historias. Historias sobre lo que permanecía oculto tras los aplausos. En este video, echaremos un vistazo detrás de la fachada perfecta. No para juzgar, sino para entender lo cerca que están el genio y el abismo. Y empezamos con el hombre cuya mera presencia dominaba una sala, incluso antes de que dijera una palabra. 1. Frank Sinatra. Poder, control y un aroma que dominaba. Cuando Frank Sinatra pisó el escenario del Tonight Show, la atmósfera cambió al instante. El público veía encanto, seguridad en sí mismo y una voz que había marcado a generaciones. Johnny Carson, en cambio, sentía tensión. Sinatra nunca llegaba de forma casual. Venía preparado, controlado y superior. Su olor no era casualidad. Un perfume pesado cubría deliberadamente el constante humo de cigarrillos, no para agradar, sino para marcar presencia. El humo se aferraba a su traje como una silenciosa señal de advertencia. Sinatra no necesitaba inclinarse para generar cercanía. Su mera presencia llenaba la sala. Carson elegía sus palabras con cuidado. Con pocos invitados, el presentador seguía tan claramente el ritmo del interlocutor. Sinatra hablaba en voz baja, despacio, y el aroma permanecía constante, como una frontera invisible. El público escuchaba anécdotas. Carson leía las relaciones de poder. Frank Sinatra no olía a decadencia o negligencia. Olía a décadas de autoridad, a un hombre que había sido intocable durante demasiado tiempo como para tener que explicarse. Y eso era precisamente lo que lo hacía tan intimidante. 2. Marlon Brando. Genio, rebelión y consciente negligencia. Para el público, Marlon Brando era puro carisma. El rostro de una nueva generación de actores, crudo, peligroso, revolucionario. Su aparición en el Tonight Show se consideraba un acontecimiento. Para Johnny Carson, sin embargo, fue una prueba de resistencia física. Brando no olía a humo o perfume. Olía a rechazo de las normas sociales. Sudor viejo, ropa muy usada, restos de comida, mezclados con una nota casi animal. Consideraba la higiene una mentira de la civilización. Para él, el olor era autenticidad. Para Carson, era un ataque silencioso. Se volvía especialmente difícil cuando Brando hablaba animadamente. Se inclinaba, la voz profunda y cautivadora. Luego venía su aliento. A menudo marcado por ajo crudo y cebolla, conscientemente elegidos como señal de resistencia. Cada frase traía consigo una nueva ola. Carson sonreía, mantenía el control, hacía preguntas mientras buscaba distancia interiormente. El público veía un mito. Carson experimentaba el precio de la libertad radical. Brando cambió el cine para siempre, pero de cerca mostraba que la rebelión, llevada hasta el final, pone a prueba incluso a los admiradores. 3. John Wayne. Humo, enfermedad y el olor a fuerza de voluntad. Cuando John Wayne entró al estudio del Tonight Show, se percibió de inmediato su peso. No solo el peso de una estrella de cine, sino el de un icono nacional. Para el público era América. Para Johnny Carson, era un hombre que llevaba consigo visiblemente una larga vida. El olor de Wayne precedía a sus palabras. Décadas de tabaquismo intenso se habían incrustado profundamente en su ropa, piel y voz. No era un fugaz olor a cigarrillo,
sino algo duradero, pesado, que ocupaba la habitación. Más tarde se añadió otra capa: enfermedad, medicamentos, la sutil pista de un cuerpo en lucha. Cuando Wayne hablaba, apenas se inclinaba. Su voz ronca arrastraba el humo consigo, denso e inflexible. Carson no hacía bromas, mantenía una distancia respetuosa y conducía la conversación con cautela. Aquí no se trataba de provocación, sino de dignidad. Después de la entrevista, el olor permanecía en la silla. El equipo quería cambiarla. Carson lo impidió. John Wayne no olía a negligencia. Olía a una vida sin retirada, a un hombre que vivió exactamente como siempre lo había hecho hasta el final. 4. Orson Welles. Cuando el genio se descompone visiblemente. Para el público, Orson Welles era un monumento. El niño prodigio detrás de Ciudadano Kane, una leyenda viviente. Cuando apareció en el Tonight Show en la década de 1970, los espectadores se pusieron de pie. Johnny Carson permaneció sentado y se preparó interiormente. Incluso antes de que Welles tomara asiento, ya estaba ahí. El olor. Puros viejos, profundamente impregnados en las telas, sin limpiar durante mucho tiempo. Bajo las luces calientes del estudio, su voluminoso cuerpo empezó a sudar. El alcohol, consumido durante años, parecía brotar de los poros. El aire entre ellos se volvió pesado, casi tangible. Los momentos más incómodos eran cuando Welles se inclinaba para mostrar trucos o anécdotas directamente sobre la mesa de Carson. La distancia desaparecía. Carson sonreía profesionalmente, respiraba superficialmente y mantenía el programa en marcha. El público veía concentración. En realidad era puro autocontrol. Tras su partida, la silla estaba empapada. A veces Carson la mandaba cambiar. Orson Welles no olía solo a negligencia, olía a un genio que había vivido demasiado tiempo sin límites. 5. Judy Garland. El olor de un icono roto. Cuando Judy Garland subió al escenario del Tonight Show, el aplauso fue cálido y lleno de nostalgia. Para el público, seguía siendo Dorothy, la voz detrás de Over the Rainbow. Pero en el momento en que se sentó, Johnny Carson sintió que algo no estaba bien. El olor de Garland no era señal de negligencia, sino de supervivencia. Menta picante de chicle y enjuague bucal impregnaba el aire, demasiado fuerte, demasiado desesperado. Debajo se escondían alcohol y medicamentos, no por placer, sino por necesidad. Su ropa olía a cansancio, ligeramente húmeda, como si la hubieran sacado constantemente de maletas. Se movía inquieta, se acercaba, tocaba el brazo de Carson sin darse cuenta. Con cada movimiento, ese triste aroma la seguía. Cuando hablaba de su carrera y su infancia, su voz se volvía suave, vulnerable. Carson escuchaba, no interrumpía, no retrocedía. El público veía un recuerdo. Carson experimentaba el precio silencioso de una estrella que tuvo que darlo todo demasiado pronto. Judy Garland no olía a fracaso, olía a agotamiento. 6. Truman Capote. Brillantez en estado de decadencia. Cuando Truman Capote apareció en el Tonight Show, el público escuchó con atención. El autor de Desayuno en Tiffany's y A Sangre Fría era considerado un observador incisivo, ingenioso y peligrosamente inteligente. Pero incluso antes de que comenzara a hablar, Johnny Carson sintió una leve opresión. Capote no trajo consigo un escándalo, ni una provocación. Trajo cansancio. Su olor recordaba a medicamentos, alcohol kush y un cuerpo que apenas procesaba años de abuso. Bajo las luces del estudio, parecía hinchado, su piel pesada, el aire a su alrededor desagradablemente denso. Sus antes elegantes trajes olían a rancio, como habitaciones de hotel que nunca se secan del todo. Cuando Capote se inclinaba para hacer un comentario mordaz o rematar una broma, ese olor enfermizo, dulzón y picante lo seguía. Carson sonreía, desviaba contacto, lo protegía donde era necesario. Lo amargo era el contraste. La mente de Capote aún funcionaba. Los chistes eran certeros. El público reía. Pero cada aliento hablaba de la decadencia de un cuerpo que ya no soportaba su propio talento. Truman Capote no olía a rebelión. Olía a advertencia. 7.
Shelley Winters, talento en estado de desorden permanente. Cuando Shelley Winters pisó el escenario del Tonight Show, la energía cambió drásticamente. Ruidosa, directa, imparable. 2 veces ganadora del Oscar, una mujer sin filtro. El público amaba sus historias. Johnny Carson se preparó mentalmente para el caos. Su olor no era ni trágico ni simbólico, era práctico. Comida fría en las telas, grasa, café, restos de perfume viejo, todo mezclado en abrigos caros que rara vez habían conocido el reposo. Bajo las cálidas luces del estudio, esta mezcla cobraba vida de inmediato. Con cada movimiento, cada risa, cada gesto expansivo, llegaba una nueva oleada. Shelley nunca se quedaba quieta, se inclinaba, giraba, reía a carcajadas, contaba más rápido de lo que se podía respirar. El sudor empapaba las telas pesadas. La laca y el maquillaje intentaban contrarrestarlo y solo lo empeoraban. Carson sonreía, se mantuvo profesional, mantuvo el control. El público veía pura alegría de vivir. Carson olía una vida sin pausas. Shelley Winters era generosa, brillante y agotadora a la vez. Olía a talento que nunca tuvo tiempo de ordenarse. Para el público eran leyendas, voces de una época, rostros de la inmortalidad. Para Johnny Carson, eran personas que se sentaban frente a él noche tras noche, demasiado cerca para mantener las ilusiones, demasiado cerca para pasar por alto las huellas de una vida extrema. Estos olores eran más que meras incomodidades, eran testimonios de poder, de autodestrucción, de soledad, de presión y de una fama que rara vez permite pausas. Cada aliento contaba una historia que ningún guión jamás escribiría. Carson no recriminó. Mantuvo el contacto visual, hizo preguntas, llevó las conversaciones. Profesional, tranquilo, respetuoso. Pero en la cercanía de estos iconos, reconoció algo que el público nunca pudo ver. La fama no protege, solo intensifica lo que ya está ahí. Al final queda una verdad simple. Detrás de cada mito hay un cuerpo, y cada cuerpo paga su precio. Algunos en silencio, otros ruidosamente, algunos con un olor que nunca se olvida.